Vamos ya con nuestra crónica de salud un día más con Mar Romero Sala. Bienvenida, Mar. Un día más, Rodrigo. Bueno, vamos a hablar desde luego de, como no podría ser de otra manera, de la situación del sistema de salud sobre la salud en la Franja de Gaza. Es un tema que venimos tratando desde todos estos días, durante toda la semana, y vamos a seguir haciéndolo, pues, por supuesto, mientras sea necesario, empezando, por supuesto, repasando las cifras que dio la Organización Mundial de la Salud sobre ataques precisamente a la salud. Estas son del miércoles pasado, todavía no han sido actualizadas. Según esta última actualización, son 171 ataques a la salud desde el 7 de octubre, de los cuales 75 han sido en la Franja de Gaza, pero es que eso significa que 96 han sido en Cisjordania y en Jerusalén Este, que son territorios palestinos que no son gobernados por Hamás. Tenemos que hacer esa puntualización, ¿no? Como resultado de estos ataques han resultado 16 trabajadores de la salud muertos por estos bombardeos mientras trabajaban en la Franja de Gaza, por los bombardeos israelíes, y según el Ministerio de Salud, en cambio, la cifra son 73 sanitarios fallecidos. Puede explicarse la diferencia de cifras porque el Ministerio de Salud de Gaza no tiene en cuenta si estaban trabajando en ese momento o no estaban trabajando en el momento de fallecer, ¿no? 45 heridos, también se han visto afectadas 24 ambulancias y 34 instalaciones de la salud, y además la Organización Mundial de la Salud registra ambulancias cuyo acceso fue obstruido, que recibieron uso de la fuerza o que incluso fueron detenidas por las autoridades israelíes. Recordamos que según el derecho internacional humanitario, cualquier ataque intencionado, ¿no? La palabra clave, intencionado a la salud, son crímenes de guerra. Bueno, Mar, este Ministerio de Salud de Gaza que ha declarado además el colapso ya total del sistema de salud de la franja. Sí, lo hizo hace unos días, también lo estábamos escuchando, ¿no?, de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, una situación verdaderamente desoladora. Estamos hablando de que los hospitales no tienen capacidad para admitir a pacientes, el personal sanitario es insuficiente porque no puede llegar a los lugares, por ejemplo, porque las ambulancias no tienen combustible, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, una falta de suministros médicos, hablamos de que está llegando en cuentagotas gracias a estas ayudas humanitarias, de estos camiones que van entrando, pero eso significa que han habido personas que han tenido que recibir operaciones quirúrgicas sin anestesia y luego sin analgésicos debido a esta falta de medicamentos. Todo esto sin hablar de las personas que ya tenían problemas de salud antes, que no venían derivados, ¿no?, de la guerra, del conflicto que ha estallado ahora, por ejemplo, cáncer, diálisis, diversas enfermedades crónicas, ni de todos los problemas de salud probablemente que vendrán a raíz de los problemas de falta de agua, entre otras cosas, o de falta de alimentos. Escuchamos un testimonio de un director de una unidad de cuidados intensivos. Nos vimos obligados a dejar ir todos nuestros pacientes anteriores durante la guerra y ahora solo admitimos a pacientes heridos que necesitan cirugía. No hay más camas para los heridos que llegan, no hay camas vacías en la unidad de cuidados intensivos. En las condiciones actuales no podemos recibir a ningún paciente con enfermedades internas o de corazón, solo admitimos casos quirúrgicos, así que las personas que sufren enfermedades crónicas se enfrentan a un destino desconocido. Bueno, Mara, hemos visto cómo desde el 7 de octubre se ha recrudecido ese bloqueo a la Franja de Gaza, pero ya existía desde antes, no es nada nuevo y era problemático para el acceso a la salud. Sí, el hecho de que Israel no tuviera, digamos, ese derecho a veto de ciertos productos que entran o salen de Gaza y también de personas ha sido un problema crónico también, digamos, para el acceso a la salud en la Franja de Gaza, que ahora solo se ha recrudecido, ¿no? Por ejemplo, pues las personas reportaban dificultades para poder ir a recibir tratamientos a otras zonas de los territorios palestinos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, también se retrasaban los permisos para los acompañantes de estas personas, resultando en que, por ejemplo, niños o jóvenes menores de edad tuvieran que salir de Gaza para ir a Cisjordania o a Jerusalén a recibir tratamientos solos, ¿no? De hecho, hay unas cifras que recogemos también de algunas crónicas anteriores, y es que los pacientes de cáncer cuyos permisos fueron retrasados o fueron denegados entre 2015 y 2017 tuvieron una posibilidad de supervivencia 1,5 veces menor en los 5 años siguientes al diagnóstico, ¿no? También el bloqueo, por suerte, como decíamos, de la falta de agua, de la falta de buena nutrición, es una de las cosas que más se siente en los habitantes de Gaza. Y vamos a repasar unas cifras también de indicadores de la salud materna e
materno-infantil. Muchas veces se coge precisamente la salud materno-infantil como un indicador de cómo está el acceso a la salud, al agua, a la comida en los territorios, precisamente porque es una de las que más se resiente cuando este empeora. Todo esto son cifras previas al 7 de octubre, insistimos, ¿no? El 25% de los embarazos en Gaza se consideran embarazos de riesgo. 24 niños de cada 1000 en los partos fallecen. Eso es el 2,4%, ¿no? Un cuarto de las mujeres sufren anemia y el 23% de los niños nacen prematuros. Unas cifras que nos dan una relación directa con la pobreza y con la inseguridad alimentaria. Y luego hay que ver, Mar, que además los que nacen viven en un contexto bélico continuamente. Hemos visto ahora imágenes de niños sufriendo esos bombardeos y es que además la salud mental es una de las principales problemáticas víctimas de este conflicto. Sí, yo creo que no empezamos ni siquiera a podernos hacer una idea de la devastación que va a significar lo que está sucediendo ahora para la población gazatí, ¿no? Pero lo que sí tenemos, por ejemplo, son datos de antes, de nuevo, de antes de esta última escalada del conflicto. Son datos recogidos del Banco Mundial y de Save the Children. El 71% de los adultos en Gaza tiene síntomas de depresión o de ansiedad. El 7% tiene síntomas de trastorno de estrés postraumático y en el caso de las infancias, el 55% de los niños y de los jóvenes, más de la mitad, tienen ideaciones suicidas a raíz de esa exposición constante al trauma, ¿no? Al conflicto, a los derrumbes, a los ataques, a los familiares fallecidos, a la falta de oportunidades también en el futuro. Todas estas cosas que no hacen más que recrudecerse, que empeorar desde que ha empezado esta retaliación de Israel contra Gaza a raíz del ataque de Hamás y de los secuestrados que se llevó el 7 de octubre. Pues Mar, te doy las gracias un día más por traernos detalles que a veces se nos escapan de lo que está pasando en esta situación bélica. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo.